Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y seguimos hablando de ese tema, de lo correcto. Y creo que es un tema muy importante. Creo que todo el mundo quiere eso. Y quizá no en el sentido de la justicia de Dios, como se está describiendo aquí en la carta a los romanos. Pero si piensas en el sentido básico de esa palabra en griego que traducimos justicia, es la idea de algo correcto al lugar de incorrecto. Algo que es como debiera ser en lugar de como no debiera ser. Y creo que todos tenemos esa idea de que queremos que nuestra vida esté como debe estar. Todos tenemos esa sensación de que algo quizá no es como debiera ser y tenemos que buscar una forma de mejorarnos y de alcanzar ese estatus de estar bien como debemos estar, de estar correctos. Así que creo que este tema sigue teniendo tremenda vigencia. El ser humano siempre ha buscado esto. Y estaba pensando en este tema y me dio por mirar libros que se están vendiendo hoy en día, que tratan del tema de ayudarnos a corregir cosas o a mejorar algo o a mejorarnos a nosotros mismos de alguna forma. Y déjame leerte algunos títulos de libros que encontré. Salte de tu cabeza, deteniendo la espiral de pensamientos tóxicos. Ese es un libro que tiene sugerencias de cómo debemos mejorar nuestra vida. ¿O qué tal este? Chica, lávate la cara. Deja de creer las mentiras acerca de quién eres para que puedas llegar a ser quien debías ser. Quizá un poco específicamente enfocado a mujeres, pero otro libro que da sugerencias de cómo mejorar tu vida. ¿O qué tal este? El libro de trabajo del amor propio. Una guía que cambia la vida para ensalzar la autoestima, reconocer tu valor y descubrir genuina felicidad. Tal vez todos estos títulos son un poco largos, ¿no? ¿Qué tal este? El mejor tú. Sé tú, pero mejor. Todos estos son libros que están publicándose ahora mismo y se están ofreciendo, dando ideas de cómo puedes mejorar tu vida. Y la verdad es que dejé de mirar porque no hay fin para este tipo de libros. Todo el mundo tiene una opinión de qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu vida, para corregir lo que no está como debiera estar. Pero esta es la pregunta, ¿qué pasa si es que no hay forma? ¿Qué pasa si lo que está incorrecto en mí, si lo que está mal en mí es algo tan profundamente engranado en quién soy que no hay forma en que yo pueda corregir ese problema? ¿Qué pasa si lo torcido está tan torcido que no hay forma de enderezarlo? Y eso es lo que Pablo ha estado diciendo en esta carta, que esa es nuestra situación. Tenemos un problema interior gravísimo y un problema que nosotros no podemos corregir. Hace falta un milagro, hace falta que Dios intervenga y haga algo que para nosotros es absolutamente imposible y por eso lo llamamos buenas noticias, porque Dios ha hecho precisamente eso. Y uno dice, yo no creo en los milagros. Pues si crees en Jesús, crees en los milagros. Porque Él ha prometido corregir en ti todo lo que está mal. Y eso es un milagro, es algo imposible. Nosotros somos incapaces de lograr eso, pero Él promete eso a los que ponen su fe en Él. Y de eso ha estado Pablo hablando a través de toda la carta a los romanos. 8 capítulos en los que ha expuesto el evangelio que él predica. Y luego hemos entrado en estos 3 capítulos, los capítulos del 9 al 11, donde hace una aplicación de lo que ha estado diciendo del evangelio a la situación específica de judíos en el primer siglo que han rechazado a Jesús, que no quieren recibir el mensaje de las buenas noticias, el evangelio. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo se aplica la realidad del evangelio de Dios
a esta situación específica. Y Pablo está hablando de este tema y sabe que es un tema que en Roma tiene gran importancia porque hay un componente significativo de creyentes judíos en Roma y obviamente hay también muchos judíos que no creen en Jesús en Roma. ¿Y cómo entendemos todo esto? Así que he titulado el mensaje de hoy, Haz lo correcto, o corrige tu vida, quizá pudiera llamarlo. Y estamos en Romanos capítulo 9, los versículos 33 hasta el capítulo 10, versículo 13. Y vamos a comenzar, vamos a leer estos primeros versículos, capítulo 9, los versículos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe. Mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Pablo ha estado hablando ya de la realidad de los judíos que no han puesto su fe en Jesús y ha explicado que Dios no está siendo infiel a su pacto con Israel, porque nunca en la historia de Israel Dios incluyó en realmente su pueblo verdadero a cualquier descendiente. Con Abraham habían 8 hijos, solo uno de ellos formó parte del plan de Dios. Con Isaac habían 2 hijos gemelos, solo uno de ellos 2 continuó formando parte del plan de Dios. Y Dios siempre ha hablado de esta idea de remanente, así que el hecho de que hay israelitas, descendientes de Israel, que se ven excluidos del pueblo de Dios por causa de su negación a venir a Dios en fe. Eso no es nada nuevo. Dios no está cambiando las reglas ahora que ha venido Jesús, sigue siendo igual que siempre, y Dios siempre ha dicho que es el Dios de toda la tierra y que quiere llamar a las naciones de la tierra hacia sí, así que esta invitación de que entren los gentiles en el pueblo de Dios no es nada nuevo tampoco. Dios también desde el principio había estado advirtiendo de que ese era su plan. Pero sigue hablando de este tema. ¿Qué vamos a decir de todo esto? Y esta es la gran ironía, la forma en que se han invertido las cosas de repente, porque antes pensaban los judíos que ellos eran los únicos que comprendían de las cosas de Dios, el único que podía decir, el único grupo de personas que podían decir somos el pueblo de Dios. Y ahora de repente han entrado tantos gentiles a formar parte del pueblo de Dios por la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vamos a decir entonces? Que estos gentiles que nunca estaban buscando la justicia de Dios, no sabían ni siquiera los 10 mandamientos, y su religión pagana no exigía de ellos ningún tipo de comportamiento específico. Si estudiamos la religión griega y la religión romana, los dioses griegos y romanos eran tan inmorales como los seres humanos. Ellos hacían violaciones y asesinatos y artimañas y mentiras y todo tipo de cosas, y eran crueles y egoístas, y todas las cualidades humanas negativas que observamos en nosotros mismos, ellos se lo atribuían a sus dioses. Obviamente, cuando nosotros nos inventamos nuestros dioses, acaban pareciéndose muchísimo a nosotros. Pero lo que sucede con eso, en el mundo pagano, la moralidad, no había este sentido de deber, de que hay que cumplir ciertas normas. Ellos no tenían los 10 mandamientos, no los observaban. Tenían ciertas cosas que son necesarias para que la gente pueda vivir en sociedad, pero no le daban el peso ni la importancia que los judíos. Así que ellos, en cuanto a la justicia de Dios, esta declaración de así se ve la forma justa y correcta, como debiera ser el comportamiento humano, ellos ni siquiera estaban pensando en eso. Y de repente alguien les comparte acerca de Jesús. Esta figura que vino al pueblo judío, pero que vino para redimir a todo el mundo del problema del pecado, de esa cosa que sabemos que algo no está bien en la vida. Y estos gentiles han recibido ese mensaje y han respondido en fe y han dicho, ¿sabes qué? Yo no sabía nada de esto, pero ahora que me lo cuentas, yo quiero ser parte de eso. Y pusieron su fe en Jesús. ¿Qué sucedió? Que Jesús les regaló el Espíritu Santo.
Vino a morar en ellos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesús mismo, vino a morar en ellos, y el Espíritu Santo de Dios trajo con sí la justicia misma de Dios, y les selló para redención eterna. Así que Dios ahora mora en estos gentiles, y ha iniciado este proceso de transformación, de incorrecto a correcto, de injusto a justo. Dios ya ha empezado ese proceso en los gentiles, y ¿sabes qué? Alcanzaron esa justicia, no porque se la ganaron, no porque trabajaron duro, sino por medio de la fe. Esta justicia procede de la fe. ¿Qué pasa con Israel? Con los que han rechazado a Jesús. Bueno, a la misma vez tenemos a Israel, quien estaba persiguiendo la ley justa de Dios, la ley que expone para nosotros lo que es la justicia. La estaban persiguiendo con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, esforzándose muchísimo por cumplir los 10 mandamientos. Y no solo eso, sino todos los 613 mandamientos que habían enumerado y contado a través de todo el Antiguo Testamento. Y trataban de ver en cada situación cuál era la forma perfecta de aplicar ese mandamiento y obedecerlo. Se esforzaron muchísimo por perseguir esa ley de justicia, esa ley que describía la justicia de Dios. Pero ¿sabes qué? No la alcanzaron. Se quedaron cortos. Por más que se esforzaban, siempre había algo que les salía mal. Y aun sabiendo y conociendo la ley, había momentos en que no la cumplían. Y había tantos fallos y tantos errores y tantas cosas que no alcanzaban a la estatura de la medida que Dios explica en su ley. Ni siquiera los 10 mandamientos. Si lo limitásemos a esos 10, o si lo redujésemos más aún, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún con 2 leyes tan simples como esas, fallamos. ¿Por qué no alcanzaron? Porque no estaban obrando por fe, estaban obrando por obras. Ellos tenían la ley de Dios, habían dicho, voy a cumplirla y entonces yo me voy a ganar el estatus de justo. Y Pablo dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Pablo aquí cita 2 versículos diferentes de la profecía de Isaías. Creo que, si recuerdo bien, uno era el capítulo 28, 16 y el otro era el capítulo 8, 14, creo que es. Sé que son esos 2 capítulos y en uno de esos pasajes Dios está diciendo, Yahvé mismo dice, yo mismo voy a ser la piedra de cimiento en Jerusalén, y todo el que confíe en mí, el que ponga su fe en mí no va a ser avergonzado. Y luego en el otro pasaje habla de una piedra. Voy a establecer en Sión una piedra, pero va a ser una piedra de tropiezo y ofensa. Entonces, tomando esa palabra piedra, Pablo piensa, intuye que estos 2 pasajes están hablando de la misma cosa, así que los junta a los 2. Y habla de que Dios ha hablado por medio de Isaías, de establecer en Sión, y Sión es la forma poética de referirse a Jerusalén, establecer en Sión una piedra que va a causar tropiezo y ofensa. Pero el que cree en él, el que pone su fe en esa piedra que Dios va a establecer, esa persona no va a ser avergonzada. Entonces, ¿por qué lo que Jesús vino a hacer fue una ofensa para los judíos? Bueno, imagínate, vamos a hablar un poco de cómo era la situación del pueblo judío en el primer siglo. Quizá nos cuesta un poco entenderlo, aunque leyendo el Nuevo Testamento se ve que esta es la realidad, que en el primer siglo había una gran diversidad de formas en las que las personas pensaban que se debía llevar a cabo la vida como pueblo judío. Teníamos grupos muy diferentes en cuanto a su pensamiento. Teníamos, por ejemplo, los saduceos, teníamos los fariseos, teníamos los esenos, teníamos los celotes, los herodianos, los hebraístas, los helenistas, y cada grupo era muy diferente uno de otro en muchísimas cosas. Pero, ¿sabes qué? Si miramos, y lo curioso, ¿no? Llegamos al segundo siglo con la revolución de Bar Kokhba, y los romanos aplastan tan brutalmente esa revolución de los judíos, esa revuelta, que casi no sobreviven. Y la única
tradición judía que sobrevivió después de eso. Fue la tradición rabínica que venía de los fariseos. Así que después de eso como que se quita mucho la amplitud del tipo de forma de pensamiento que había entre los judíos. Pero en el primer siglo estaba la gente pensando de todo tipo de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que hay una cosa común que había en todos estos grupos. Eran muy diferentes en su pensamiento, incluso en cuanto a qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, si hay vida después de la muerte o no, si hay resurrección o no. Tenían opiniones diferentes acerca de todo. Pero hay algo que todos tenían en común. Y es que todos estaban convencidos de que el motivo por el cual les iban mal las cosas ahora, el motivo por el cual Israel no era capaz de tener su propio territorio, su autonomía y su independencia y la capacidad de autogobernarse como ellos querían hacerlo, era que Dios no estaba complacido con ellos. Ellos habían fallado y como castigo Dios había permitido que Roma les oprimiese y ellos estaban ocupados por un poder externo que les tenía bajo su dominio, y cada uno de estos grupos en la vida de Israel, cada uno de estos grupos tenía su opinión acerca de qué es lo que tenían que hacer los judíos para ganarse de nuevo el favor de Dios. Y cuando consiguieran hacer eso, cuando consiguieran convencer a Dios, entonces Dios enviaría su Mesías y el Mesías quitaría de en medio a Roma y corregiría todas las cosas y traería la justicia de Dios, haría que todo fuera como debía ser. ¿Qué sucedió? Que vino el Mesías. Pero no vino porque ninguno de estos grupos hubiera cumplido lo necesario y se hubiera ganado el favor de Dios para que Dios enviase su Mesías. El Mesías apareció como un acto de gracia por parte de Dios. Dios se hizo hombre cuando a Él le complació, cuando Él decidió: este es el momento en que voy a dar el regalo de salvación a la humanidad. En el cumplimiento de las eras, el momento cúspide de la historia humana. Y Dios vino, y el Mesías vino y hizo su ministerio, pero ¿sabes qué? En todo su ministerio público, este Mesías, Jesús, jamás se dirigió a ninguno de estos grupos y dijo: ¿sabes qué? Tú tenías la razón. He venido por ti. Si no es por ti, no hubiera venido. Jesús no validó ninguno de estos grupos. No le dio la razón a nadie. De hecho, le quitó la razón a todos. Y básicamente demostró que ellos no podían ganarse el favor de Dios como para que viniese el Mesías a traer la justicia de Dios al mundo. Que eso solo podía suceder cuando Dios de su gracia quisiera entregarlo como un regalo. Ahora, si llevas toda tu vida escuchando sermones de unos y de otros diciéndote lo que tienes que hacer para ganarte el favor de Dios, para que Dios envíe su Mesías, y de repente aparece el Mesías y dice: estás perdiendo el tiempo. Eso no es lo que Dios necesita. Como que es fácil entender que la gente se ofenda, ¿no? Es difícil cuando llevas toda la vida predicando una cierta cosa acerca de esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que Dios exige de nosotros, y darte cuenta de que lo estabas entendiendo mal. Toda tu vida lo has estado explicando mal. Es una piedra de tropiezo, porque Jesús no validó ninguno de esos campos de pensamiento. No solo eso, sino de repente Jesús dice que hay que compartir este mensaje del Mesías hasta los confines de la tierra, y de repente empiezan naciones que no saben nada de la ley de Moisés, que no saben nada de los 10 mandamientos, no saben nada de Dios, y de repente ellos reciben el mensaje de Jesús en fe, y Dios derrama su Espíritu Santo sobre ellos. Y hay judíos que llevan toda su vida esperando que esas profecías de Joel: he aquí vienen días en que derramaré mi espíritu sobre toda carne, tus hijos y tus hijas verán visiones, tus jóvenes y tus ancianos profetizarán. Y Dios habla de derramar su espíritu sobre toda carne, y que Dios esté derramando su espíritu sobre gentiles que nunca han hecho nada para buscar nada de Dios. Y ellos, los judíos, que llevan toda la vida luchando por guardar el sábado, por no comer ciertas comidas, meticulosamente circuncidando a cada varón cuando nace, todas estas cosas, y sufriendo la burla de las naciones a su alrededor por observar estas cosas.
Y de repente personas que simplemente ponen su fe en Jesús y ni se han circuncidado, ni están observando las leyes dietéticas de la ley de Moisés, no están observando el sábado, no están cumpliendo todas estas normativas rituales que ellos consideraban absolutamente fundamentales para agradar a Dios. Y sobre ellos cae el Espíritu Santo de Dios. Dios les valida de esa forma. Dios dice, este es mío. Aunque no haya hecho nada, este es mío. Y aunque no estén observando estos rituales que los judíos están luchando tanto por observar, Dios les está recibiendo y el Espíritu Santo les está transformando de adentro hacia afuera. Sí. Yo entiendo que los judíos sintiesen ofensa. Yo he trabajado tan duro por ti, Dios, y ahora se lo das a ese. Uno entiende de dónde viene este sentido de ofensa, pero ¿sabes qué? Como Pablo indica al citar estas palabras de Isaías, esto no es una sorpresa. Dios ya dijo que lo que él iba a establecer en Jerusalén, que lo que el Mesías iba a hacer, iba a ser algo que causase tropiezo y ofensa. La única forma en que Dios podía salvarnos era ofendiéndonos. Porque mientras nosotros pensemos que nos podemos salvar nosotros mismos, que nos podemos ganar la salvación y luego simplemente decir, Dios, págame. Mientras pensemos eso, jamás vamos a estar listos para recibir la salvación que Dios quiere darnos. Tengo una pregunta de estos versículos. La Biblia describe a Jesús como una piedra de tropiezo y ofensa. ¿Qué encuentras tú más difícil de aceptar en cuanto a Jesús? Y vamos a seguir leyendo. En el capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo, a través de su trabajo, su ministerio, de ir por Asia Menor y por Macedonia y Grecia, predicando el Evangelio y plantando iglesias, los enemigos más feroces que ha tenido en su ministerio han sido los judíos. Estos judíos que han rechazado el mensaje de Cristo y que están ofendidos y han tropezado sobre esta piedra que Dios ha establecido. Y en su ofensa y su ira han perseguido a Pablo de una ciudad a otra, tratando de que le echen de ciudades, y Pablo ha tenido muchos problemas por causa de estos judíos. Pero ¿sabes qué? Pablo no les odiaba. Pablo no les deseaba ningún mal. Y aunque ellos le tenían a él por enemigo, él jamás les trató a ellos, ni en su corazón tenía hacia ellos un sentimiento de enemistad. El deseo de mi corazón, lo que deseo en lo más profundo de mí, y lo que le pido a Dios, la plegaria, la súplica que levanto a Dios, es para salvación. Yo quiero que ellos sean salvos, que participen conmigo en esta redención que Cristo nos ha dado. Y Él sabe, yo puedo dar testimonio de ellos, que tienen celo por Dios, no están apáticos, no están ignorando las cosas de Dios, ellos tienen gran pasión por las cosas de Dios, pero ¿sabes qué? No de acuerdo al conocimiento. Su forma de entenderlo es equivocada. Y por ello no han sabido recibirlo correctamente. ¿Por qué? Han ignorado la justicia de Dios y han procurado establecer su propia justicia. Y esto es la ironía, ¿no? Toman la ley de Dios que describe para ellos la justicia de Dios y dicen, bueno, pues lo voy a hacer, me lo voy a ganar y entonces Dios me va a declarar justo. Sigo las reglas y entonces Dios va a decir, tú eres justo. Pero ¿sabes qué? El propósito de la ley no era salvarnos. El propósito de la ley no era hacernos justos. Más bien lo opuesto. El propósito de la ley, dice Pablo, era que llegásemos a un reconocimiento de pecado.
no justicia, pecado. El propósito de la ley era abrirnos los ojos para que entendiésemos que somos pecadores y tenemos un problema que no somos capaces de solucionar. Pero si ignoramos eso y decimos, no, ya tengo la ley justa de Dios, voy a establecer con ella mi propia justicia. ¿Qué dice Pablo? Entonces lo que estás haciendo es rechazar la justicia de Dios. No te estás sujetando a la justicia de Dios, sino que tú estás tratando de establecer una justicia tuya que compita con la justicia de Dios. De hecho, Pablo explica, y este versículo, el capítulo 10, versículo 4, es fundamental para entender cómo funciona la ley y el Evangelio. Hay quien piensa que la ley nos dice lo que Dios quiere que hagamos y si hacemos lo que dice la ley, Dios va a estar contento con nosotros. Y la respuesta a esa forma de entender la Biblia es, te has equivocado. La ley no se nos dio para eso. ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es el propósito final para el cual Dios dio su ley? Y Pablo lo dice aquí en el versículo 4, el fin de la ley. Esa palabra fin es la palabra griega telos, que quiere decir fin no simplemente como en la terminación de algo, sino como la meta de algo, el propósito final de una cosa. Tiene metida la idea de propósito. El fin, en el sentido de uno tiene medios para llegar a un fin. En ese sentido, el fin de la ley es Cristo para justicia. No es simplemente Cristo. Pablo no está simplemente diciendo, aunque esto es cierto, que Cristo es el cumplimiento y la terminación de la ley. La ley llega a su punto final en Cristo, quien la cumple y la completa, y Él es la meta de la ley. Todo eso es cierto, pero Pablo no simplemente dice que la persona de Cristo es el propósito final de la ley. No, porque Cristo no vino simplemente a aparecer y decir, mírame, soy justo. Cristo vino a redimir. Entonces el fin de la ley no es simplemente Cristo, es Cristo para justicia a todo aquel que tiene fe. ¿Para qué dio Dios la ley? Para que reconociésemos nuestro pecado, nos rindiésemos a los pies de Cristo y recibiésemos de Él la justicia de Dios. Ese es el fin de la ley, ese es el propósito para el cual Dios dio la ley. ¿Y cuál es el problema de los judíos en día de Pablo que han rechazado al Mesías? Que irónicamente, anclándose en la misma ley de Dios, están rechazando el propósito de esa ley, que era llevarles a los pies de Cristo. Y se han visto excluidos. Porque en lugar de permitir que Dios le diese la justicia de la cual la ley hablaba, y nota que la ley incluye promesas de que va a venir un Mesías a establecer la justicia de Dios. La ley reconoce que en sí misma no tiene la forma de completar lo que quiere hacer. Tiene que venir esta figura, este Mesías, para cumplirlo todo. La ley reconoce de por sí que en sí no tiene el poder de cumplir lo que necesita ser cumplido. Necesita que venga el Mesías para completarlo. Y los judíos que rechazan a Jesús se han quedado con la cáscara. Y no tienen lo que va adentro. Se han quedado con el sobre y han dejado la carta. Tengo una pregunta de estos versículos. Un pensamiento común en nuestro mundo hoy es, me niego a creer en un Dios que llena el espacio en blanco. ¿Por qué no funciona el insistir en establecer nuestra propia versión de lo correcto en lugar de someternos a la versión de Dios? Y seguimos leyendo en el capítulo 10, versículos del 5 al 8. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. Ni, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra de fe que predicamos.
Pablo aquí habla de dos formas de mirar las cosas y está más o menos mirando el mismo problema desde muchos ángulos, ¿no? Podemos hablar de tratar de establecer justicia por nuestros propios esfuerzos, autoayuda. Yo voy a corregir lo que está mal conmigo, voy a esforzarme y voy a lograrlo por mis propios méritos. Y los judíos lo estaban haciendo con la ley de Dios. Entonces él dice, hay una justicia descrita en la ley de Moisés que funciona así por mérito. En Levítico, cuando Moisés escribe los mandamientos de Dios, él dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Tú quieres ser declarado justo, digno de vida? Aquí hay una descripción de lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema con eso? Como Pablo ya ha dicho, no alcanzamos esa justicia. Así que no conseguimos ganarnos nunca esa declaración de justos. Hay otra forma. Hay una justicia que es por fe. Y cita aquí, me parece fascinante lo que hace Pablo aquí, porque cita aquí un pasaje también de Moisés, para que entendamos que todo esto no es algo que se inventó Jesús al último minuto, sino que desde el principio el propósito de Dios en dar la ley no era traer la justicia de Dios a nuestras vidas, sino apuntarnos hacia el que lo traería. Aún Moisés habla en estos términos. Y Moisés en estos versículos en Deuteronomio está hablando al pueblo de Israel de que reconozcan el gran regalo que Dios les acaba de dar con la ley, con sus mandamientos. Porque si Dios no hubiera escogido venir y compartir con ellos sus mandamientos, ellos nunca hubieran sabido. Ellos hubieran dicho, bueno, ¿y cómo voy a saber yo qué es lo que quiere Dios? ¿Quién va a subir al cielo para traerme de allí la ley de Dios? O tal vez está en lo profundo del mar. ¿Quién va a descender a lo profundo del mar y levantar de ahí esa ley de Dios? Moisés dice, no tienes que decir ninguna de esas cosas, porque ¿sabes qué? Dios es el que se ha acercado a nosotros. Dios es el que nos ha dado sus mandamientos. Y ahí está, la palabra de Dios. Está cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón. Y Moisés aquí está hablando de los mandamientos de Dios, pero nota que aunque está hablando de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no está hablando como estaba hablando en Levítico, del que cumple esto vivirá. No está hablando de si haces esto, entonces pasa esto. Está hablando de algo que ha sucedido por pura gracia de Dios. Nadie ha subido al cielo para ganarse a Dios, para que Él descienda y les dé su ley. Nadie ha descendido a lo más profundo para levantar de ahí la voluntad de Dios para que les dé su ley. Y sin embargo, Dios mismo, por gracia y por amor, ha venido a Israel y ha compartido con ellos. Esto es quien soy yo. Déjame describirte lo que es correcto e incorrecto. Déjame darte mandamientos que puedan guiar tu vida. Y Moisés dice, esto ha sido un acto de gracia por parte de Dios. Dios se ha acercado a nosotros y nosotros no hemos hecho nada para ganárnoslo. Ahora Pablo lee esas palabras y él ve, ¿sabes qué? Eso es correcto. Así es realmente como funciona. No es que nosotros por méritos nos ganamos algo de Dios y entonces Dios nos paga. Es un regalo. Y ¿sabes qué? Si Moisés habla de la ley y los mandamientos, ¿cuál era el fin de esa ley? Pablo ya nos lo ha dicho. El fin de esa ley era que Cristo trayese justicia a todo aquel que pone su fe en Él. Así que Pablo piensa, podemos aplicar estas palabras de Moisés, aunque él está hablando ahí en Deuteronomio de los mandamientos de Dios, podemos aplicarlo a la plenitud de la ley, que es Cristo mismo. La palabra de fe dice esto. No tienes que preguntar, ¿quién va a subir al cielo? Para hacer bajar al Cristo, a ese Mesías que iba a traer la justicia de Dios. No hace falta porque Dios ya lo envió. ¿Quién va a descender al abismo? Y Pablo dice, esto es para decir, vamos a levantar a Cristo de entre los muertos, victorioso sobre la muerte y el pecado, con el poder de extender perdón de pecados y redención a todo el mundo. No hace falta, Dios ya lo hizo. Y cuando Moisés habla de que está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, Pablo explica. Esto es cuando hablamos de la palabra. Esto es la palabra de fe que predicamos. No la de obras, no la de la ley, la palabra de fe que estamos predicando.
Eso es lo que tenemos en el corazón y en la boca. Y he modificado la traducción aquí en el versículo 8 de la Reina Valera actualizada, que es la traducción que suelo usar, porque creo que hay un patrón que sigue en el griego aquí, Pablo. ¿Quién subirá al cielo? Y tiene una idea parentética aplicándolo al Evangelio, ¿no? Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para levantar de entre los muertos a Cristo. No, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto es, otra vez, tiene una idea parentética. Esto es, ¿de qué palabra estamos hablando? La palabra de fe que predicamos. Por eso modifiqué un poco ahí la traducción, porque creo que ese es el fluir del pensamiento de Pablo. Que lo que Moisés decía de la ley, no tenemos que ganarnos el favor de Dios, Dios ha venido y nos la ha dado. Lo mismo se extiende al fin de la ley, al cumplimiento de la ley, que es Cristo mismo, que vino a traernos la justicia de Dios que la ley describía. Ahora ha venido y está cerca de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca. Y es la palabra de fe que predicamos, no de méritos. Tengo una pregunta de estos versículos. Todas las religiones del mundo tienen una versión de lo que tienes que hacer para acertar en la vida. ¿Cómo es el Evangelio diferente a esto? Y vamos a terminar leyendo el capítulo 10, los versículos del 9 al 13. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo sigue hablando aquí y ha hablado de que Dios ha venido a nosotros, se ha acercado a nosotros y nos ha traído a este Cristo que nos da la justicia de Dios y nos ha dado esta palabra que está tan íntimamente conectada con nosotros en nuestros corazones y en nuestra boca. Obviamente ambas cosas son consideraciones metafóricas, ¿no? Literalmente en el corazón humano no reside la palabra de fe que predicamos, pero el corazón es una forma de hablar del centro de uno mismo, no simplemente como hoy en día pensamos que el corazón es el centro de las emociones. En la Biblia el corazón es el centro de la voluntad, la parte más profunda de uno mismo, de donde nace todo. Ahí es donde reside este mensaje de fe por el cual vivimos. Y está en nuestra boca, porque es lo que proclamamos. Y cierto, para muchos de nosotros así es como comunicamos acerca de Cristo, hablamos de Él, pero tampoco hay que ser muy literales con todo esto. Hay personas mudas que a lo mejor con la boca no pueden hablar, pero pueden hablar por señas, o pueden escribir, o pueden comunicarse de mil otras formas. Hay muchísimas formas en las que expresamos al mundo a nuestro alrededor este mensaje de fe. Y Pablo habla del mensaje. Tiene dos componentes importantes en el pensamiento de Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Esto es lo que reconocemos ante el mundo entero. Jesús es Dios. En el primer siglo, por temor a decir el nombre de Dios, Yahvé, y tomar el nombre de Dios en vano, habían dejado ya de usar ese nombre y simplemente decían Señor para hablar de Dios. Cuando decimos Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es Yahvé, que Él es Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está por encima de todo. Y esto es algo que reconocemos públicamente, no es un secreto. Queremos que el mundo lo sepa, que Jesús es Dios y Redentor y Señor de Señores y cumplimiento de todas las aspiraciones humanas que tenemos. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, si tienes fe en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si pones tu fe no en tus propios méritos, sino en que Dios mismo levantó a Jesús victorioso sobre la muerte y el pecado, habiendo pagado en su muerte por nuestros pecados, y levantado con el poder pleno de extender perdón de pecados y vida eterna y transformación. Si creemos eso, no por méritos míos, sino por lo que Dios hizo,
en Cristo, entonces seremos salvos. Y nota que Pablo explica, ¿no? Con el corazón se cree para justicia. En el corazón, en lo profundo de mí, yo me relaciono con Dios en fe. Y el resultado de eso es que Dios me da la justicia de Cristo mismo. Dios comparte conmigo su propia justicia, su propia correctitud. Y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, creo que muchos pensamos en la primera parte de esto, esta explicación de la palabra de fe que hablamos, que tienes que creer de corazón, poner tu fe en Jesús de corazón, y entonces Dios te da su justicia y te declara limpio y puro y te limpia de pecados. Así es como funciona, muy bien, ¡pum! Y queremos acabar ahí y decir, eso es todo. Pero Pablo no lo deja ahí. Hay dos componentes. Y me parece muy curioso porque en el ministerio de Jesús, en más de una ocasión, le preguntaron a Jesús cuál es el mayor de todos los mandamientos, el más importante de los mandamientos. Y ¿sabes qué? Cada vez que Jesús respondió a esa pregunta, no dio un mandamiento, dio dos. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, toda la ley y los profetas, toda la Biblia depende de estos dos. Y Jesús después de eso dijo, ¿sabes? Si tú no le perdonas a otros sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar a ti. Tu Padre Celestial te va a perdonar a ti tus ofensas. ¿Por qué? Porque Dios no está dispuesto a arreglar nuestra relación con Él si no estamos dispuestos a que a la vez arregle todo lo que está mal. Y eso incluye nuestra relación con el resto de la humanidad, con los demás seres humanos a nuestro alrededor. Y Pablo entiende el Evangelio de esta forma. Que no es simplemente que yo en mi corazón pongo mi fe en Jesús, Dios me da su justicia, ¡boom!, se acabó la historia. Yo soy salvo y el resto del mundo al infierno. No. Si de verdad hemos recibido la justicia de Dios, si el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nosotros y trae consigo el corazón de Dios mismo, la justicia misma de Dios que empieza a penetrar en quienes somos nosotros y empieza a transformar nuestros corazones, es inevitable que empecemos a preocuparnos por lo que preocupa a Cristo. Es inevitable que empecemos a proclamar este mensaje de fe porque el mundo lo necesita. No hay nada más que necesiten. Todo lo demás. Y dices, comida, agua, aire, vale, todo eso puede ser necesario para seguir respirando y viviendo, pero si aún estás muerto espiritualmente, si no tienes esperanza, entonces ¿qué más da todo eso? Hay solo una cosa imprescindible para la vida humana, y eso es la justicia de Dios, traída en Cristo Jesús. Sabiendo eso, ¿cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos decir, que se busque la vida? Yo ya lo encontré. Pablo dice, no, Señor. Este mensaje tiene dos partes. Una cosa es la fe en mi corazón que yo extiendo hacia Dios y recibo la justicia, pero otra parte de mi salvación es la proclamación de este mensaje, porque cuando Dios empieza a transformarme, ya no me preocupo solamente de mí, me preocupo de los que me rodean, que están en un estado de perdición absoluta, y yo no simplemente los dejo ahí. Yo comparto, yo doy testimonio, y Pablo ya lo ha dicho en el capítulo 1, hablando a todos los romanos, a todos los cristianos en Roma, y hablándonos a nosotros hoy a través de los siglos. De Él, de Dios, hemos recibido el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones. Todos nosotros, si hemos venido a la fe en Jesús, somos representantes de Dios ante un mundo que necesita llegar a la fe en Cristo. Somos apóstoles, somos enviados en representación de Dios ante el mundo. Y Pablo entiende que es imposible ser salvos sin aceptar esa realidad. No hay salvación muda. No hay salvación que no comparte el Evangelio. Y dice algo más, que esto es para todos, que da igual que sea judío o griego,
y esa era otra forma, judío gentil o judío griego, porque el mundo antiguo bajo el Imperio Romano básicamente era cultura griega, que habían tomado los romanos de los griegos y de Alejandro Magno y todo eso. Él dice, no hay distinción entre un tipo de persona y otra. Dios no tiene un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. Y es importante esto, porque hay quien coge algunos versículos de Pablo aquí y allá para tratar de decir exactamente eso. Como que Dios tiene un plan para Israel y otro plan para el resto de la humanidad. Y Pablo dice, no, no hay distinción. Dios no hace distinción de personas. Dios no tiene dos planes, no tiene dos formas en que va a obrar con el ser humano. Tiene una. Y este evangelio es lo mismo para el judío que para el gentil, para el judío que para el griego. Y cita otra vez este versículo de Isaías que había citado antes, hablando de la piedra de tropiezo. Todo aquel que cree en él no será avergonzado. Y cita un pasaje de Joel, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Da igual cuál sea tu trasfondo, da igual lo que sepas o no sepas de Dios, este mensaje es para ti. Responde en fe. Pídele a Jesús, Jesús, tómame y dame esa justicia y haz en mí lo que yo soy incapaz de lograr por mi cuenta. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tengo una pregunta de estos últimos versículos. Pablo dice que la confesión, la proclamación es parte integral de la salvación. ¿Por qué crees que esto es así? Bueno, hemos llegado al final de este pasaje y todos queremos mejorar nuestras vidas, queremos llegar a ese estado en el que sentimos que estamos en lo correcto y hemos corregido lo que está mal en nuestras vidas. Es importante darnos cuenta de que es algo que nosotros no estamos capacitados para lograr por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Y eso podría causarnos desesperación, pero las buenas noticias son que, ¿sabes qué? Da igual, porque Dios sabe esto. Y sabiéndolo, no nos dio la espalda, sino que vino a nosotros. Y no hay que buscar a alguien que suba al cielo o descienda al infierno a nuestro favor. Ya Dios lo hizo todo para extendernos su justicia, como un regalo en respuesta a la fe. Así que mi oración para ti hoy es que tú vengas a Jesús y pongas plenamente tu fe en Él y te rindas ante Él y pongas tu confianza en Él y en nada más, y que de Él recibas su justicia y que proclames a diestra y siniestra a todo el mundo este mensaje de fe, esta palabra de fe que hemos recibido. Que Dios te bendiga.